Hola, amables televidentes, bienvenidos a Balance Financiero. Cuánto gusto saludarles en esta nueva edición y una nueva edición de la nueva etapa porque estamos en sesión permanente. Sesión permanente porque las expectativas se mantienen alrededor de los códigos y nosotros que tenemos años pues prodigando el advenimiento de una mejoría en la equidad fiscal de República Dominicana. Reitero, hemos declarado el espacio en sesión permanente y la mayoría de los temas están enfocados a traer luz sobre los aspectos inherentes a un nuevo pacto fiscal y a traer luz antes de que pues venga el proyecto definitivo, cuántas versiones corriendo en la calle. Y qué bueno que parece que hay un coro al unísono, todo el mundo reclamando lo mismo, equidad en el gasto, eficiencia recaudatoria y también una nueva normalidad sobre las tasas establecidas. Con nosotros está Alcedo Ramírez, que hace días que no lo veíamos por acá. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes, Francisco, compañero Fabio, amigos televidentes y Radio Escucha? En primer lugar, darle las gracias por poder nuevamente regresar con ustedes, darle la bienvenida a una versión más de su programa Balance Financiero y recordarles que ese rico contenido que les ha presentado Hermógenes lo dividimos en los diferentes segmentos que tiene el programa en su totalidad. También recordarles, como no, que llegamos a ustedes gracias a los patrocinadores que han permitido que ya estemos con ustedes en televisión por más de 25 años y en la radio por aproximadamente 5, así 30 años en total estamos con ustedes Balance Financiero. Y en este fin de semana un pensamiento muy importante. Nosotros estamos en el mes de junio, es un mes adecuado para uno ponderar ciertas cosas y sobre todas las cosas, recordar que tenemos que prepararnos para una transición política y lograr las reformas que, como dice Francisco, hace mucho tiempo están pendientes. Don Francisco. Así es, bienvenido al CEDO de nuevo. Fabio, Hermógenes, amigo televidente, bienvenido a su espacio. Ciertamente, hoy es un día especial para comentar, porque en el ánimo de aportar hay muchas voces que se han elevado en el país para aportar ideas novedosas, pero que requieren someter al rigor del análisis para evitar desviaciones y a veces desinformaciones, y de eso nos ocuparemos en el día de hoy. Pues contento de estar aquí con ustedes, mis estimados compañeros, y con toda la audiencia de Balance Financiero. Estamos en un ambiente muy particular, estamos casi a un mes de pasadas las elecciones, y particularmente no es como fueron las anteriores, la etapa de transición, donde se hablaba de tweet, se hablaba de toma de posesión, de nombramiento, eso está callado. Lo que se habla en el medio es reforma y cambio constitucional. También se habla de gabinete, don Fabio. ¿Sí? Se habla mucho de gabinete en la calle. Y no necesariamente los ebanistas estén haciendo su agosto, pero tú dices, a un mes de haberse celebrado las elecciones aproximadamente, pero a menos de dos de la toma de posesión. Entonces muchos procesos que están adelantando por si sucede algo. Sí. Nosotros vamos a una pausa porque yo quiero ver qué es la gallina de los huevos de oro. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría
y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadrón qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Cuenta la historia que había un señor que tenía una gallina, entonces esa gallina le daba huevos que eran selectos, huevos de oro, pero él necesitaba saber y la gente le preguntaba que qué especialidad era que tenía la gallina, la curiosidad lo llevó a sacrificar la gallina. Entonces, sacrificada la gallina, se descubrió que tenía cualidades internas excelentes, pero que ya no iba a poner más, porque estaba sacrificada. Ya no era gallina. Entonces, el benemérito economista Luis Manuel Piantini planteaba, tengan cuidado con la gallina, si el presidente mata a la gallina de los huevos de oro con la reforma tributaria. Y él de una vez como 48 horas después, en un programa que llama La Semanal, él hace todos los lunes, no, la gallina, a mí no me interesa saber cómo es que pone los huevos, yo quiero que él siga poniendo, yo no voy a matar la gallina. ¿Qué es una gallina de huevos de oro, Francisco? Bueno, tú nos estás introduciendo a un tema muy conocido, muy popular, pero al mismo tiempo muy anecdótico. Y quiero referirme, partiendo de ese criterio de la gallina del huevo de oro, a una información que salió reciente, donde un destacado economista, amigo nuestro, daba la novedosa sugerencia de que se establezca un impuesto sobre la renta del 27% sobre los ingresos brutos de las empresas. Parece que olvidó ese amigo que cuando se estableció el 1.5% de impuesto sobre la renta mínimo sobre ingresos brutos, quebraron muchísimas empresas. Y él decía que era para acabar con la evasión. Y ciertamente si se hiciera algo semejante, se acaba con las empresas y por tanto con la actividad económica y volveríamos al principio. Quiere decir que son ideas novedosas que hay que tener cuidado cuando se pronuncian, porque pueden llevar un nivel de confusión a la opinión pública, especialmente por la connotación del economista que dijo eso. Y también otro lo vi en un panel sugiriendo que habría que grabar las grandes mansiones con el impuesto a la propiedad, porque la hacían en el campo para no pagar. Y hay que distinguir entre lo que es una actividad rural, agropecuaria, y lo que es una edificación de veraneo. Y se considera rural no porque esté en un campo, sino cuando no hay agua potable, cuando no hay energía eléctrica, cuando no hay carretera. Entonces esa sugerencia de lo que no procede debemos evitarla. Y yo pienso, para seguir con la línea de argumentación, en primer lugar coincido con Hermógenes que, digamos, la metáfora, el símil que utilizó el señor presidente de la República, repitiendo lo que había dicho un reputado economista, tiene mucho de verdad y a nuestro humilde entender yo confío en Dios que el presidente de la República se acoja a esa prudencia que indica la máxima. Para hacer reforma hay que tener mucho cuidado en improvisar. ¿Qué quiere decir matar la gallina de los huevos de oro? Que hay sectores de la economía que están, digamos, recibiendo ciertas facilidades del fisco, del gobierno, y que han dado muy buenos resultados, zonas francas, turismo. Y entonces, cuando se vaya a hacer algún tipo de reforma, hay que tener cuidado con esos sectores, no vaya a ser que el remedio sea peor
que la enfermedad. Entonces, ahí me acojo a la segunda sugerencia del hermano Francisco Canahuate, y es, en momentos de reforma donde hay aires de triunfalismo, que hay que felicitar al presidente Abinader y su partido en el sentido de que tuvo una victoria, digamos, incuestionable, rotunda, lo cual indica que el pueblo dominicano quiere que él dirija a la nación los próximos 4 años. Ahora bien, el pueblo quiere que Abinader dirija a la nación y más o menos tome medidas, reformas que sean lógicas, sensatas y prudentes. No que entremos en un mecanismo de toma y daca donde la oposición quiere aprovecharse, donde no, el presidente entonces entra en una parálisis por querer llegar a un consenso. Amigos televidentes, la democracia es un consenso en el sentido de ir a las urnas, pero una vez una persona, en este caso Abinader, recibe una mayoría aplastante, tiene que usarla porque ese es el consenso. El consenso es que la legitimidad se la dio el pueblo. Y por último, lo que yo quiero decir es, para pasar la palabra al hermano Fabio, amigos televidentes, Francisco Canahuate y un grupo de expertos adicionales han trabajado arduamente en la elaboración concienzuda de una reforma tributaria integral, sin prisa pero sin pausa. Entonces, señor presidente, ¿por qué no escuchamos a esas personas, a esos proyectos ya trabajados por años, y que de hecho han sido consensuados con el diferentes sectores de la economía, empresarios, comerciantes, profesionales, y no abocarnos a una serie de reuniones donde cada quien sale, como dice Francisco, con ideas brillantes, pero totalmente fuera de la realidad, y no nos encauzamos por ese segmento, por ese camino ya trillado, donde tenemos propuestas muy lógicas y sobre todas las cosas beneficiosas para todas las partes. Don Fabio. Sí, estamos viviendo realmente una etapa muy delicada en estos momentos, porque cuando escuchamos hablar que la reforma iba, que ya estaba lista, dijeron que ya salieron proyectos completos a circular, que eso era lo que se iba a someter, el presidente pues dice, no, lo que va primero es la reforma constitucional. La reforma no está lista, la reforma fiscal no está lista, y cuando esté lista la vamos a discutir. O sea, fue bastante específico y bastante claro. Ahora, todo el mundo tiene que pagar impuestos, tenemos que pagar impuestos, pero ninguno queremos pagar más. Y el impuesto y el gobierno necesita recaudar más para darnos el mejor servicio. No de ninguna forma todos vamos a estar de acuerdo con los impuestos, porque los impuestos, como reitero, tienen su nombre, son impuestos. No es que yo pido cóbrenme, es que tengo que pagarlo, porque eso es una imposición. Ahora, buscando consenso, buscando equidad, sobre todo, si no hay equidad, no hay paz. Y eso es lo que realmente entiendo busca el presidente de la República al plantear que después que esté lista la discutiremos. Ahora, señores, no hay forma de mejorar situaciones si no pagamos algo más. Todos tendremos que pagar algo más, pero ese más también tiene que ser equitativo, razonable, y que no afecte de manera significativa a un sector en perjuicio de otro. Que se habla de eliminar las exenciones, los privilegios. Yo no fui nunca reformista, pero si algo recuerdo es que Balaguer decía, sin injusticia ni privilegio. Y la única frase que valoro y recuerdo siempre de él, y es como debe ser. Y es lo que hay que buscar en esta reforma fiscal para que no haya ningún tipo de exceso, ni de desestabilización social, ni de ningún tipo. Yo creo que esto va a continuar en el mismo ambiente, porque la actitud que ha manejado el gobierno es de conciliación, de consenso, y así va a ser. Y eso es lo que nos garantiza la estabilidad que tenemos hoy
que siga igual y que siga incluso mejorando para el bien de todos. Aparentemente, el sector oficial, el presidente de la República, estaría trabajando una estrategia para enfriar el tema de la reforma tributaria. En ese último encuentro, él anunciaba o reiteraba la presentación de 12 proyectos de reforma, 12 reformas. Entonces, no colocó en la línea de arriba la reforma tributaria. El pacto fiscal no fue lo que él decía. Primero, la primera será la Constitución, porque esa sería la base para las demás que se harán. De manera que la reforma constitucional posiblemente incluya aspectos no solamente del manejo político presidencial, de los porcentajes y las alianzas y no sé qué cosas, y si tú puedes volver o no, sino que pudiera tener un enfoque o ser más enfático en lo concerniente a la tributación, porque así que la Constitución habla de la, como dice Fabio, de la imposición y de la racionalidad del gasto. El presidente de la República pudiera con esa información estar tratando de calmar las aguas, porque esto es increíble. Con el advenimiento de las redes sociales, que no estaban, Francisco, allá en el año 90, 91, 92, con el advenimiento de las redes sociales, todos los días alguien saca un proyecto que es supuestamente el que salió de la doctor Delgado con México, del Palacio Nacional. Entonces el presidente de la República enfáticamente dice: aún no tengo elaborada la reforma fiscal, pero cuando esté completa la presentaré para discutirla con los diversos sectores de la sociedad y llegar a un consenso sobre lo que más conviene. Eso tenemos que discutirlo con la sociedad. Cierra la comilla. El presidente de la República no solamente está calmando las aguas, sino que también le está diciendo a sus funcionarios: oye, no sean tan agresivos diciendo que eso va y va. Sí, es un tema, Fabio dice, es un momento delicado, y ciertamente lo es, porque si hay confusión entre los actores intelectuales en el mensaje que transmiten, eso deforma el contenido de lo que se está tratando de hacer ante la opinión pública y ante la población en sentido general. Entonces, lo primero es hacer el llamado a los intelectuales que ajusten su comentario a criterio técnico. Yo pienso, por ejemplo, que una facultad de economía tiene muchos profesores de impuestos que perfectamente pueden orientar al decano, y cuando él eleva su voz al público, que sea la voz técnica de esos entes, pero despacharse con argumentos que parecen incompletos, inconclusos, porque no voy a decir que son equivocados, pero ninguna actividad lícita puede tributar más que lo que son sus beneficios, porque entonces estaríamos cerrándola, estaríamos eliminando la actividad económica. La gallina y se está llevando al ánimo público ese tipo de información. Entonces, yo pienso que el momento de prudencia, el tema de que se trate primero la modificación constitucional, es un tema de alta política. Un temor que yo tengo es que se diluya en grandes discusiones a nivel nacional distintos aspectos de la Constitución y que el tiempo no alcance para las demás reformas. Esa es una situación, porque cada vez que hemos visto que se toca la Constitución, es como un avispero que se mueve a nivel nacional y cada uno trata de participar informando o desinformando. Y lo más difícil es volver por la cordura cuando un ambiente de desinformación se adueña de la sociedad. Ahora, el punto que yo quiero reseñar, que es de primera importancia, a mi humilde entender, es que el presidente ha hablado de reformas, de su portafolio de reformas,
pero no podemos olvidar que, a mi humilde entender, es el mismo portafolio que él tenía hace 4 años. Es decir, reforma constitucional, laboral, fiscal, energética, del agua. Son temas de la seguridad social, son temas que ya lo sabemos. Quizás en el primer periodo no pudo hacerlo porque quizás estaba dejando que se fuera socializando, consensuando. Pero mi punto de vista es, hoy en día el pueblo dominicano le ha dado la mayoría importante para poder llevar a cabo esas reformas. Y a mi humilde entender, antes de pasar la palabra a Fabio, sería imperdonable que el presidente no aproveche la oportunidad para hacer realidad esas reformas que él tiene en portafolio. Sí, yo entiendo que el momento, y por eso me gusta la estructura de cómo se maneja el Senado de la República. Todos los proyectos van a una comisión, exacto, que se sabe quién la maneja. Pero en esto de la reforma no hay una comisión, una cabeza visible de una comisión responsable de elaborarla. Entonces, el Poder Ejecutivo no es que hace. Debe haber, designar el Poder Ejecutivo, debía tener una comisión designada, integrada por diferentes sectores, que le presenten una propuesta a él, discutida ya entre todos. Y trabajar con las cámaras legislativas. Claro, con la Cámara que estén integrados todos los sectores. Exacto. Así no hay esta distorsión de cosas. Así se trabaja con un enfoque y con objetividad solamente en la reforma. Pausamos, regresamos en breve, continuamos nuestros temas. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. En la introducción del programa decíamos que se está convirtiendo en un eco porque hay como un coro que está entonando al unísono. La mayoría de los sectores, en defensa del suyo, pues reclaman control del gasto, racionalidad del gasto. Algunos ya han comprado la idea de ampliación de la base y cuando tú vas a una empresa te ponen una chinita. ¿Y tú crees que el agua la van a grabar? ¿Y tú crees que los medicamentos esenciales? ¿Y tú crees que asuntos que en estos momentos están protegidos? ¿Tú crees que...? Y la zona... Entonces, cada quien desde su óptica entiende que el pacto fiscal debe ser tal cosa. Y ese tal cosa, alguien acá decía en el panel, nos decía Alcedo Fabio, decía, bueno, pero que nadie quiere pagar más. Entonces, cuando el presidente de la República pregunta, ¿y ustedes creen que... ¿Cómo fue que él preguntó? Él dijo, ¿y ustedes creen ¿creen ustedes que el sistema de salud puede continuar como está? Y decía, tenemos que duplicar los policías en la calle por la seguridad. Tenemos que hacer más obras de infraestructura. Estaría mandando el mensaje de aumentar las recaudaciones. ¿Por cuál vía, Francisco?
Sí, eso lo hemos analizado bastante. Y lo que hemos dicho es que cada contribuyente individual pague menos y la colectividad pague más. Exacto. Que es justamente la forma de buscar la equidad entre los distintos sectores. Es decir, que cada uno aporte al almuerzo que vamos a comer todos como sociedad. Que no haya uno que quieran comer gratis y otro que pague la cuenta completa. Entonces, aquí hay sectores que están sobrecargados de impuestos, que hay que aligerarles la carga. Y hay un tema central, que es la informalidad. Se habla de que más de un 80% de las MIPYMES son informales. Entonces la pregunta no es si hay muchos informales, la pregunta debe ser cuáles son las causas por las cuales hay tanta empresa en la informalidad. Y se ha identificado que la complejidad del sistema tributario, las altas tasas impositivas, son caldo de cultivo para esa informalidad. Entonces no debemos ir a buscar la informalidad con la misma estructura fiscal actual, sino que debemos modificarla para que ellos entiendan que es más rentable formalizarse, ejercer una actividad lícita de los negocios y poder aportar al desarrollo nacional de manera sostenida. Y mira, y yo pienso que lo que dice Francisco, para engrampar con él, es sumamente importante. Cuando uno va a atacar un problema complejo como es el que tenemos, y lo explicó bien Fabio, estamos en una situación crítica, delicada, la deuda pública, si bien es cierto que para muchos analistas no ha adquirido unos niveles preocupantes, lo menos cierto es que sí tiene un nivel preocupante la carga anual de repago de la deuda. Porque mucha gente dice, pero Estados Unidos tiene una deuda altísima, Japón, sí señores. Estados Unidos y Japón tienen una deuda altísima, muchas veces, varias veces el múltiplo del Producto Bruto Interno, pero los ingresos tributarios de esos países dan y sobra para repagar toda esa deuda pública. Entonces aquí el problema es que los ingresos no dan para cubrir todos los servicios y el repago de la deuda. No es que tengamos una relación deuda Producto Interno Bruto muy alto, no. El problema es que no tenemos suficientes recursos. Señores, y la única forma de conseguir los recursos es, como dicen Francisco y Fabio, que todo el mundo pague sus impuestos. Y en la medida que todos pagamos, como bien explica entonces Hermógenes, vamos, el universo de personas que pagan impuestos se va a aumentar, va a haber mayores ingresos, aunque tengamos, y de hecho vamos a tener menores tasas. Eso quiere decir, como explicaba Francisco, individualmente pagaremos menos cada uno, pero en la totalidad, la población entera, cuando se suma, pagaremos más. Y el otro aspecto que yo quiero resaltar es el siguiente. Nosotros tenemos que pensar que muchas de estas cosas dependen de la percepción de la población. La percepción es un fenómeno muy importante hoy en día, muchas veces más que la realidad fáctica. Entonces, como decía Hermógenes, tenemos redes sociales, tenemos medios de comunicación masivos y muy ágiles. Lo que hay que hacer es el gobierno, los sectores interesados, profesionales, empresariales, comerciales, tienen que hacer uso de esas redes, de esos medios de comunicación social, llevando los mensajes orientadores para que no vengan, digamos, esas voces agoreras para tratar de decir, vas a pagar más, ahora no vamos a poder, nos van a quitar el subsidio a la leche, a esto, a lo otro. Entonces, ese tipo de voces agoreras deben ser enfrentadas con campañas de comunicación social. Y hoy en día, amigos televidentes, todo el mundo tiene un teléfono móvil. Todo el mundo está completamente comunicado. ¿Qué es lo que falta? Contenido. Y contenido quiere decir que los empresarios, los comerciantes, el gobierno, tenemos que abocarnos a crear contenido para orientarla a esa masa que utiliza el tweet, que utiliza el Facebook, que utiliza el móvil, que utiliza el WhatsApp, para inundarla de información que le sea útil para entender bien las reformas, no tan solo la fiscal, sino las otras reformas. No podemos dejar al lado la reforma laboral que está pendiente, el Código Penal,
la seguridad social. Es decir, como lo dijo el presidente, hay 10 reformas importantes que hay que hacer y no podemos empantanarnos solamente en la constitucional, porque hasta ahora la constitucional podemos vivir e irla haciendo poco a poco, pero sin olvidar las otras que son importantísimas y son imprescindibles hoy en día. Definitivamente que es así. Todas las reformas son necesarias, pero la del día a día, lo que pagamos cada mes, el impuesto que nos afecta, y ver entonces que otro sector evade, porque uno de los puntos importantes es penalización fuerte contra la evasión, que debe también incluirse en la reforma. Pero la reforma fiscal es la economía de un país, es lo que genera ingresos y gastos presupuestarios, pues es tan complejo como el cerebro humano. Cualquiera no puede operar el cerebro humano. Cualquiera no puede decir lo que debe hacer, incluir o no la reforma. Exacto. Por eso es que tiene que haber una comisión autorizada que sea la responsable de elaborar la reforma. De lo contrario, lo que produzca esa comisión debe ser entonces consensuado y no es la responsabilidad del gobierno, del presidente. No podemos volver al año 82 cuando Jorge Blanco, cuando se creó el ITEVI, no podemos. O sea, tiene que ser una reforma conocida, una dirección conocida, integrada por los sectores, que como dice Hermógenes, es lo que sería el pacto. Exacto. Si todos estamos de acuerdo con que esto es así, porque las premisas y los propósitos de la reforma lo da el presidente. Yo quiero que mis ingresos sean tantos para poder atender el nivel de gasto de tanto y satisfacer estas necesidades fiscales. Es así. O sea, esas son las premisas del proyecto. Pero el detalle del proyecto tiene que ser un técnico. Una comisión autorizada con técnicos de todos los sectores y de toda el saber económico y político. Hay economistas, como dijo Francisco, que han opinado, que saben mucho de economía, pero no saben de impuestos. Porque hablar de que se grave la venta con un 27%, eso no es ingreso, venta no es renta. Exacto. Ingreso no es renta. Renta, lo que se paga es por beneficio. Exacto. Incluso la utilización del término ventas brutas a veces está incorrecto. Peor aún. Exacto. O sea, por eso es que esto tiene que manejarlo una comisión técnica a profundidad y que cada sector se defienda ahí con esa comisión. Y mira, Fabio, hay un tema que yo quiero introducirlo rápidamente antes de pasar la palabra a ustedes porque no quiero acaparar, y es en la economía, ya que estamos hablando de economía conductual, behaviorista, hay un proceso, hay un procedimiento que la traducción... ¿Behaviorista? ¿Qué es eso? Conductual, dije primero, conductual. Luego, para que son medio americanizantes, usé el término behaviorista, que es de behavior, comportamiento. Pero lo importante es que esa economía conductual indica que cuando hay reformas importantes que hacer y cuando hay una situación real, como dice Francisco, un 85% de informalidad, el gobierno tiene que usar lo que le llama una estrategia de codeo. Es decir, tú no has visto, quizá ustedes no, porque son citadinos, pero los que vivimos en el campo saben cómo uno entra las vacas a un corral. Y uno es que la va empujando y la va conduciendo. Pues así mismo hay que hacer con la informalidad. A mi manera de entender, hay que buscar mecanismos como de empuje, no de golpeo, sino de empuje, para obligarlos a que encuentren el carril de la formalidad. Don Hermógenes. Sí, yo entiendo en estos segunditos finales de este segmento que a veces se exagera la nota porque República Dominicana acusa unas buenas recaudaciones fiscales. Para decir que son buenas, que son malas, hay que compararlas. Y entonces si hacemos una retrospectiva, decimos que antes la gente no pagaba impuestos. Antes no se pagaba impuestos, señores. El impuesto se paga después de la formalización del Código Tributario. Vamos a una pausa, iba a ampliar eso, pero yo respeto el reloj. Nosotros volvemos, Contaduría y Finanzas. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy,
Más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ¿Y ahí. tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Nada que declarar con relación a la tasa cambiaria. La estabilidad es inminente. La sociedad, la empresa ve que oscila 25 centavos hacia arriba y dice, bueno, ya se descalabró el peso, pero súbitamente las inyecciones al mercado y la administración de la tasa, pues hacen que regrese o que se mantenga dentro de una meta establecida que fue aumentarle, yo diría, aumentarle 10 centavos, aumentarle 15 centavos. ¿Qué te parece de eso, Francisco? La estabilidad es clave, pero yo quiero retomar un detalle del segmento anterior, y es que la clave en el proceso actual que estamos viviendo es la gradualidad. Exacto. No se puede pensar, por seguridad de la finanza pública, por fluidez de los recursos públicos, por seguridad del contribuyente, no se puede disparar ni hacia arriba ni hacia abajo de golpe, sino que cada año lo que va a bajar vaya reduciéndose y lo que va a subir vaya subiendo poco a poco. Como decíamos la semana pasada, el hecho de que haya mucho producto exento de pago de ITEVIS, ahora no es que comience con un 10%, que comience con un 4% y vaya subiendo hasta encontrarse con el 10%, y que lo que ahora pague el 18% vaya reduciéndose hasta encontrarse con el 10%. Exacto. Y de esa manera no hay una presión a los ingresos tributarios y el contribuyente ve una señal clara hacia dónde va la reforma y se va a identificar con ella. Y Francisco, y en ese esquema de gradualidad, ahí es que yo pienso que es importante entonces tomar en cuenta la manera de ir formalizando una gran cantidad de negocios. Porque mire, amigos televidentes, yo soy de los que cree que el futuro, no tan solo de la economía dominicana, sino prácticamente de todas las economías del mundo, está basada en las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas, amigos televidentes, son empresas muy limitadas en primer lugar y también muy limitadas en capacidad de absorber mano de obra. Entonces, ¿cómo nosotros damos empleo al crecimiento de la población, a los nuevos profesionales, a los nuevos jóvenes que pasan al mercado laboral? Simplemente a través de creación de nuevas empresas medianas y pequeñas que puedan absorber esa mano de obra. Cada empresa 5, 6, 3 empleados, 10, 12. Olvidémonos de eso, de 3, 4, 5 mil empleados. Eso no es posible. En República Dominicana tenemos años de estabilidad económica y las grandes empresas son un grupito, los grandes aportadores a impuestos, pero también tienen cantidad limitada de empleados. Por el otro lado, las pequeñas, medianas y la microempresa aportan casi el 62% de los puestos de trabajo. Entonces, por ahí es que está la solución. Tenemos que dar vida a esas empresas medianas y pequeñas y micro, que hoy en día casi todas están
en informalidad y debemos buscar la manera, como dice Francisco, gradualmente de introducirlo a la formalidad. Y una noticia alegre porque no todo es problemático. La República Dominicana tiene más de 26 millones de onzas de oro de reserva. Se han encontrado grandes yacimientos nuevos, cerca de Cotuí también y cerca de San Juan de la Maguana. Y por el otro lado, el precio del oro, no tan solo en el dólar importa, sino el oro está a $2.332 la onza. Si tomamos un costo de producción de alrededor, según mi estimado, de 900 a $1.000 por onza, tenemos que deja una rentabilidad de más de un 60% el oro. Y ahí pueden venir los recursos necesarios, como dice Francisco, para que el gobierno irlo utilizando en los sectores sociales prioritarios y poco a poco ir haciendo las reformas que son imprescindibles. Don Fabio. Bueno, yo entiendo que esa gradualidad que dice Francisco realmente es una vía, es un bajadero a la situación que ayudaría bastante. Pero también no podemos perder de vista que la sociedad nuestra en el día de hoy ha cambiado. Nuestra sociedad se preocupaba más por el ahorro que por el consumo. Hoy es al revés. Somos una sociedad de consumo. Y ese consumo debe ser gravado. Exacto. Hay que ver lo que son la cantidad de empresas que son los couriers, de gente que hace pedidos por internet. Es un negocio enorme. Entonces, consumo. La gente es lo que tiende hoy al consumo. Y eso, pues, se recauda impuestos por ahí. Porque fíjate también en cuanto a lo que tú dices de las reservas mineras, todavía no están del todo de acuerdo los ambientalistas y los economistas en si depender de la industria extractiva o de la producción y conservación ambiental. Hay experiencia de eso, donde hay los mayores yacimientos de metales de los más caros, son en el África, por ejemplo, son países de los más pobres y atrasados. De manera que, por ejemplo, Estados Unidos no es tan fuerte, nunca lo fue, en esas extracciones mineras, y es Estados Unidos. Así que es complejo el tema, como lo hemos planteado y como se ve realmente, pero no creo que es que la República no tiene los suficientes ingresos. La República Dominicana hoy genera suficiente ingresos para resolver sus problemas. Lo que se necesita es esa reforma bien hecha, que sea con equidad, con un proceso de concientización de que debemos pagar, de que no debemos evadir. Ahora, aunque sea impuesto, impónganmelo suave, que sea para todo y para todo con equidad. En la próxima semana nosotros vamos a traer informaciones sobre el Instituto de Contadores y sus procesos eleccionarios, y también vamos a ver algunas actividades importantes que tiene la Contaduría Dominicana. Hay un evento internacional que se llama la Cumbre de las Américas, que no es la Cumbre de las Américas, pero que es un nombre prestado para la Asociación Interamericana de Contabilidad. Creo que es creación de Víctor Abreu, ese término. Sí, eso no y sabe. la Cumbre de la América es donde los presidentes del área se reúnen para debatir, vamos a decir, un petit comité de lo que sería el continente, pero en este caso es de la contaduría. Nosotros tenemos que ir a una pausa y yo sí que estoy de acuerdo con el tema donde cerramos ahorita, de que República Dominicana ha avanzado, hemos avanzado mucho. A mí me visitó alguien que hacía años no venía a República Dominicana, no, pero este no fue el país que yo dejé. Y estos elevados, y estos túneles, y ya yo no veo a la gente sacando la mano para doblar en la esquina en un carro, todo el mundo con aire. Perdón con los sonatas, pausamos. El segmento de El Mundo de los Impuestos lo patrocina, lo gestiona, lo regentea la doctora Juanita Canahuate. En nombre de ella aquí estamos para seguir hablando balance financiero en sesión permanente. Y pensaba
señores, ¿qué podemos hacer nosotros para que la intervención pública de todos los que tenemos acceso a los medios no se constituya, no se vuelva en un desahogo, no se convierta en un desahogo personal o hablar para llenar espacios, sino que tú pudieras, como tú mencionabas a Balaguer, Fabio, como la tacita esa de que la señora, la enanita, le ponía un pollo por la mañana al vir, y a las 4 de la tarde cogía una tacita, mire, doctor, aquí está su comida, sí. Y era la esencia del consomé del pollo. O sea, que haya una esencia. Y digo esto porque hay muchas ventanas abiertas sobre las cuales nosotros tenemos que trabajar. Por ejemplo, el pacto fiscal podrá trabajar ese impuesto adicional que es el de los combustibles, la ley 112.00. El pacto fiscal tendrá contemplado el manejo de los residuos sólidos en cuanto a las recaudaciones que está produciendo, y que no importa que una empresa tenga resultados positivos o negativos, como quiera hay que pagarlo, y es una proporción acorde a los ingresos, y o sea, es una escala. ¿Qué va a pasar con el impuesto a los activos? Con un impuesto provisional. Hay un impuesto de primera placa que anda por ahí, que es de un 17%. ¿Qué va a pasar con esto? Señores, y los gastos preoperativos de las empresas que recién se constituyen y que apenas están abriéndose paso en el mercado. ¿Y el IPI? ¿Qué pasa, Francisco? El IPI es el punto que se trata como la panacea del impuesto a la propiedad. Sin embargo, la naturaleza como se ha aplicado desvirtúa un poco el concepto. Buscando un poquito más de recaudación lo hace un poco injusto. El impuesto a la propiedad no es un impuesto a la persona, sino a la propiedad. Si una persona tiene varias propiedades, cada propiedad debía tener la identificación de si califica o no. La última modificación lo que hizo fue sumar el patrimonio, lo que se denomina patrimonio inmobiliario, que no es tal, eso es un eufemismo, porque el patrimonio por definición es la diferencia entre el activo y el pasivo. Si usted tiene un activo que le cuesta 20 millones de pesos y tiene un pasivo de ese mismo activo de 15, usted tiene un patrimonio de 5. Sin embargo, como está estructurada la ley en la actualidad, paga sobre los 20. Quiere decir que paga sobre el activo, no sobre el patrimonio. Sin embargo, la definición que tiene la ley es patrimonio inmobiliario. La exención se le otorga entonces a la persona, no a la propiedad, porque es una sola exención contributiva para deducir de ese patrimonio o de ese activo gravado. Y aquí volvemos a la confusión que se transmite cuando se busca como algunos aderezos al sistema, que por eso nosotros preferimos la globalidad. Una mansión en el campo no está exenta, igual que una villa turística no está exenta, salvo cuando es el primer adquiriente que Confotur le autoriza esa exención por un periodo de tiempo. Pero cuando se vende, cuando el desarrollador, el promotor, vende esa propiedad, aunque esté en un campo, en una playa, está grabada, por ejemplo, con el ITEVIS, si está generando ingresos y forma parte del activo grabado también. Pero si usted lo tiene en la montaña, en Jarabacoa, aunque Jarabacoa tiene zona rural, eso no significa que está exenta esa mansión, está grabada. Y hago estos comentarios porque son parte de lo que ha salido a la luz pública. Entonces,
estamos hablando de impuestos básicos. El impuesto sobre la renta, el ITEVIS, y Hermógenes plantea los combustibles. En el proyecto de ley o en el anteproyecto de ley concebido por el CRES, realmente se trata el tema de los combustibles y se le da un tratamiento diferenciado. Ese también es un tema complicado por la naturaleza de ese mercado y por los enfoques que se dan en la generación eléctrica, de energía eléctrica, en el transporte y en otros renglones. Pero hay que ponerle algún tipo de mecanismo que sea competitivo. Como dijo alguien, si sube, sube, si baja, baja. Sí, baja, pero que sea por la competencia. Te tengo dos, porque es un diálogo colectivo, pues entonces yo, muy breve. El proyecto del CRES plantea gravar con el ITEVIS la propiedad inmobiliaria, la transferencia de inmobiliaria, 1, y 2, que esa paga un 3% actualmente ante impuestos internos, y 2, porque en otros países los combustibles, el negocio, el mercado de los combustibles no tiene que ver nada con el Estado, es un mercado privado. Sí, pero aquí es una variable estratégica y el Estado ha tomado control. Recuérdate que el Estado es mixto, tiene generación de electricidad y tiene participación en las sedes. Entonces todo esto trae un entramado de lo público-privado, que precisamente es lo que ha buscado la ley, la nueva ley de relaciones público-privadas en la inversión. La pregunta tuya concreta, si el proyecto contempla o si el anteproyecto contempla el IVA, porque se le cambia Grabarlo el nombre, con ITEVIS. Grabarlo con el ITEVIS. La respuesta es sí, pero sustituye el 3% del impuesto de transferencia. Entonces, cuando hablamos de entrar lo que ahora está exento con una tasa menor a la que sería establecida permanente, que Fabio dice todo tiene que pagar impuestos y en eso tenemos coincidencia. Ahora, los productos que están exentos ahora, tanto los inmuebles como los muebles, porque los servicios que están exentos permanecen exentos por su naturaleza, pero los bienes, lo que se está diciendo es, se le dio la exención porque era para beneficiar a sectores de menores ingresos, cosa que no necesariamente es cierta. Lo que se está diciendo en el anteproyecto es que comiencen a pagar inmediatamente la generalidad de esos productos, pero con una tasa reducida, para que vaya creciendo hasta encontrarse con la tasa tope. Mientras la del 18 va bajando, lo de lo que ahora está exento vaya subiendo a partir del 4 hasta el 10. Ahora, Canaguate, hay doble tributación en el caso de una empresa que no operó con rentabilidad, tuvo pérdida, entonces paga el 1% de los activos y después paga también el IPI de propiedades inmobiliarias. No, porque las empresas no pagan IPI. Las empresas pagan un impuesto sobre la renta mínimo, que es el 1% de los activos. Cierto. Si su liquidación de impuestos sobre la renta supera el 1% de los activos imponibles, no lo paga tampoco. Pero el impuesto a la propiedad inmobiliaria es para la persona física. Sí, sí, pero lo que yo digo que no es equidad. A mí que perdí, este año, que pague por el 1% de lo que tengo, que de lo que tengo puede tener cuenta por cobrar vieja. Es una de las preguntas que está planteada, ¿qué va a pasar con el impuesto a los activos? Exacto. Sí. Y había un proyecto de desmonte que planteaba el desmonte hasta un punto 25. Está concebido en el proyecto. Yo lo vi. Y lo que yo pienso es que todas esas, digamos, discusiones en detalle, técnicas, ahí coincido con el hermano Fabio, que deben ser llevadas a una comisión cuando se consensúe el proyecto, pero lo más importante es recordar que existe una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo hasta el 2030, que prácticamente estamos muy atrasados, que muchas veces pensamos en más ingresos, pero nos olvidamos que el gasto tiene que ser controlado y que tiene que ser de calidad.
porque para mí la mejor forma de aumentar los ingresos rápidamente es disminuyendo los gastos. Y de esa manera tenemos ya un excedente importante a primera mano antes de volver a cualquier cambio en el régimen impositivo. Déjame anotar acá porque estoy poniendo la agenda, además del impuesto a los activos, los anticipos, los gastos preoperativos de las empresas, el IPI, pero también voy a poner acá los dividendos. Dividendos. Ya puse los dividendos como parte de la agenda de balance financiero. Se nos acabó el tiempo, Francisco. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Nosotros volvemos la próxima semana con una nueva edición de Balance Financiero en sesión permanente, época de códigos, época de pactos. Pásenla bien y Dios les bendiga a todos.